二つ目の指先また隠そうまだ建物の中で聞こえる私と私のない声が繰り返し繰り返し Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos a Ado con Vivarium, ese tema en el que, bueno, la portada o por lo menos fotogramas del vídeo que la gente intenta intuir quién es Ado, pero no se deja ver lo suficiente como para poder desvelar su identidad. Así que sigue el misterio. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. あれからどれくらい経ったことだろうくぐもったもの以外も変わらずで鏡が映すは隔たる理想と不器用な指先に今日も手をかけた誰かの言葉で一人つまはじきしょうがないね望まれたこと抜けないし飛び水赤色風の裏で問答結果は特別な馴染めからまがいもの叶えたいものとは引き換えに大切なものを壊してきて後悔ばかりで息ができないからんぞ捨てて楽になって転んだ後の傷の直し方も残した過ちの悔いも知らないまま大人になるのくらい Prácticamente se le ve la cara entera. De hecho, Además que con los adelantos que hay ahora con la IA y tal, sí, sí, perfectamente hay te veces que se cogen le el ve, perfil y te hacen el otro perfil claro, y tienes la cara ya, ¿eh? se le ve en la boca, después se le ve de nariz para Sí, arriba. sí, los ojos, que imagino que será lentilla lo que lleve, ¿eh? Aún así, la lentilla lo que le va a hacer es el color Sí, del claro, ojo, pero pero me refiero, ya la no gente sé, puede no hacer sé. la composición de la cara entera. Claro, claro. Eh, yo entiendo que Ado poco a poco está queriendo desvelar quién es ella y llegará un momento en el que se sepa quién es. Tal vez ella necesitaba un tiempo para asimilar la fama, Sí, bueno, ¿vale? ya sabemos que Fami, por ejemplo, al principio en su canal salía Pero era con por, mascarilla y tal. pero era por otro motivo. Primero, porque era menor de edad y otro porque Sí, sí. si no se Pe- dedicaba a nivel pe- profesional no quería demostrar. Pero Ado creo que también tiene la misma edad, por ahí. Yo sé que se conocen. Es decir, Claro, yo Fami, creo que andan por ahí por la misma edad, así que lo mismo también le pasa yo, como a Fami, ¿eh? yo creo que Fami puede ser de las pocas personas que sabe quién es Ado. Hombre, claro, Así que, bueno, es curioso el tema. Muy bien, bueno, pues a ver. Como siempre, vamos a intentar empezar por la letra y luego vamos adentrándonos en otro tipo de cosas. Claro, esta canción de Ado se sumerge en algo así como más experimental y es psicológicamente denso. Es una metáfora sobre el encierro, la observación y la pérdida de la individualidad. Claro, el concepto es curioso, es como si fuera un terrario humano, ¿vale? Eh, ya sabes, ¿no? Es decir, el vivarium sería lo que nosotros llamamos eso, un terrario para criar animales, sí, sí. plantas, bajo la observación. Entonces, claro, la canción posiciona a nosotros como oyentes, bueno, o la propia Ado, si está escuchando la canción,
dentro de ese sitio. Y claro, sugiere que nuestras vidas o redes sociales o relaciones son como vitrinas donde somos exhibidos y alimentados, pero que carecemos de libertad real. Em, claro, la atmósfera, la música tiene como un tinte claustrofóbico, errático. em, Evoca la sensación así como de estar continuamente caminando en círculos dentro bueno, de un sitio delimitado, en este caso sería de una caja de cristal. Así que, bueno, es bastante interesante. Sí, sí. Bueno, vamos a darle un poquito más, pero bueno, a mí me gusta la letra, ¿no? Porque claro, eso de el concepto de que nos moldeamos para satisfacer a quienes nos miran es curioso, ¿no? O una lucha interna al final, ¿no? Es decir, de quién es el yo real y quién es el que todos ven o el que todos quieren ver. eh, bueno, y al final la cuestión o lo que plantea es que, claro, al final ese vivarium se convierte en nuestra zona de confort y nos da miedo salir de la caja para mostrarnos tal y como somos. Me parece interesante. Venga, vamos a darle un poco para atrás y continuamos. このくらい後にはね飛び飛ぶことした私の夢を見ていた遠くで揺れた光を私を呼ぶ気がした気づけば触れなかったここに一人散らかった部屋の中迷い込む蜃気楼どうして溢れ出す涙と所詮二つ目の指先また隠そうまだ頭の中で聞こえる私と私の願いが繰り返し繰り返し言われてきたことを否定するどうして何もできないのどうして何も知らないのわからないわからない私には正しいこと一つも知らないまま大人になってしまったみたいだ君は何も信じなかった誰も信じられなかった君に必要だったのは目線よりも先に大丈夫の一言だった居場所をなくしちゃってごめんねだからもう出てこなくたっていいさ揺れる都の奥その光の中で機械少女の歌が聞こえた私はそこに Me parece, bueno, la concepción del vídeo me parece súper interesante. A ver, la voz de Ado, em, a ver, A ver, esta canción es como, a ver cómo lo digo, es un despliegue de esquizofrenia vocal controlada. A ver, usa el vocal fry, es decir, ese especie de crujido en la voz, ¿vale? Y la textura así como rasposa. No es un adorno, sino es como una herramienta narrativa que ella usa, como el cansancio y la apatía, ¿no? Que su voz suena así como arrastrada, con poco aire, evocando a alguien que ha estado como encerrado demasiado tiempo. El cómo se quiebra, el cómo utiliza una distorsión muy fina en las terminaciones de las frases para simular como ya el colapso emocional. Sabemos que Ado pasa del susurro al grito pero para en décimas de segundo. sí, sí, esos susurros psicóticos donde hay partes donde te canta casi al oído, ¿no? Utilizando esa voz de cabeza muy ligera que suena ahí mostrando la vulnerabilidad, ¿no? Y de pronto explota y bueno, mm, aparece, son como destellos de rabia, ¿no? De furia ahí, Sí, em, casi representando las grietas que van surgiendo, ¿no? En ella misma. Am, También la dicción de ella es... Hay partes de la canción
que se utiliza es como muy cortante. Es como si, a ver, no es un rap, pero la forma de articular, de soltar las frases como muy a trompicones, recuerda, ¿vale? Además, pronuncia las sílabas como muy marcadas, muy em, como de mecanizado, ¿sabes? Como Sí, si es un... Bueno, ella en el fondo está transmitiendo que es una especie de juguete que se está rompiendo. Y bueno, también Ado es de usar onomatopeyas y, ¿sabes? Ella utiliza la risa, las respiraciones fuertes, todo eso lo utiliza como si fueran recursos instrumentales. Va cambiando mucho de voz de pecho, de cabeza, hace falsete, utiliza en algunos pasajes resonancia nasal. Es una fuera de serie utilizando todo tipo de recursos a la hora de cantar. Y bueno, yo supongo que por eso atrae tanto a la gente, ¿no? Por eso sí. esa legión de fans que tiene. Bien, venga, vamos a continuar un poquito más. El vídeo es súper interesante, ¿eh? Todo el tiempo cambiando escenas, pero hay muchos conceptos. De eh, presión ahí. y Además, cuando, además la música sí, te agobia. sí, 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 sí. Em, bien, por ejemplo, ese plano horizontal en el que prácticamente tú la veías como si tú estuvieras al otro lado del cristal y la estuvieras observando, o cómo se iban estrechando las paredes, el agobio de ella, o tirada en el suelo ya de pura apatía. En fin, está muy interesante. Vamos a continuar. このくらい箱にはて止めとなく私が私の夢を見ていて触れられる距離のまま離れないで変わらないでこの箱庭でどれだけ迷って使って見えなくなってもこの目で揺れた光はあの日描く未来ださよならだ私は歌わなくち夜が明けるまで一人じゃないからクローゼットの君はまだ泣いてる Madre mía. Fíjate, hasta los títulos de crédito están en forma de caja. Qué Sí, curioso. sí. Madre Bien, mía, lo que hace esta chica con la voz. sí, sí, es tremendo, es tremendo. Está ahí que se ve, pero que no se ve. Bien, bueno, pues a ver, si no tengo aquí mal los datos, bueno, está ahí, está compuesto por Miyashita Yu. Ese tema lo ha compuesto él. Y bueno, este vídeo es como una especie de collage digital y casi horror psicológico para complementar la interpretación de Ado. A ver, utilizan así como una paleta de colores, todo es en tonos pálidos, casi clínico, ¿no? Blancos, grises,
azulados, Azul, sí. sí, efectivamente, ¿no? Es decir, pero algo esa habitación, ¿no? Que algo que debería de ser limpio y ordenado, pero se siente un poquito perturbador. Em, bueno, hay texturas bueno, evocan papeles recortados, dibujos a lápiz, distorsiones digitales. Es como también, yo creo que sugieren como si ella estuviera siendo como diseccionada. El, ella, bueno, o el personaje, ¿no? Que está ahí siendo como atrapada y en espacios geométricos, ese cubo del que hablamos. Y bueno, sus expresiones van cambiando de forma errática, va conforme a los cambios de voz de Ado. Y bueno, había como observadores, ¿no? En la oscuridad. Aquí hay también un poco tema voyeurismo, ¿no? Es decir, ahí eh, viendo a la gente como si fuera un De todas objeto de formas, estudio, sí. alguna vez lo he contado que salió en la radio un chaval que llevaba 6 años sin metido en casa. Iba de casa al trabajo y del trabajo a casa. Ujú, Se relacionaba con la gente por el ordenador. sí, Y claro, los locutores decían, ¿en serio llevas 6 años sin socializar con la gente? Dice, 6 años llevo. Y es que yo creo que ya está empezando a ser un poquito preocupante. sí, pasa más de lo que parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Ujú, Y yo creo que la canción va por ese, es que estamos todos ahí, porque al final nosotros también, mira, aquí claro. estamos en la caja tonta para que nos miren las caras que ponemos. Sí, bueno, de todas maneras, claro, estos son nuevas formas de comunicación, pero, Sí, pero no, aún así claro. hace falta seguir interaccionando socialmente, porque somos sociales por naturaleza. Em, de Bueno, hecho, algunos más que otros. sí, pero me refiero que incluso, fíjate tú que hay estudios, por ejemplo, que cuanto menos social eres, cuanto menos socializas, ¿vale? Por ejemplo, tienes más. Más un año te vuelve. No, me refiero a que tienes más papeletas, por ejemplo, para desarrollar Alzheimer. Cuanto menos socializas, eres más tendente a la depresión. Eh, hay una Sí, sí, serie, claro, claro. hay efectos físicos, aparte de los mentales, cuantificables, eh, cuando no te relacionas con gente, ¿vale? Es decir, es algo que Ya. necesitamos mm, es decir, crear conexiones neuronales, es decir, todo eso para mantener la mente activa y saludable, pues necesitamos hablar con gente y compartir emociones y todo tipo de cosas. Luego, mi hija me dice que soy un influencer. Digo, ¿que soy un influencer de qué? ¿De Dice, qué? te enrollas con todo el barrio, ¿no? Bajas de aquí a la Horramás, que hay 100 metros, y te paras a hablar con todo el que se te cruza. Digo, pues, ¿qué quieres que te diga, hija? Claro, Uno que es sociable. claro, sí, 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 sí. Eso es. Pero que lo necesitamos. Y, y claro, aquí la protagonista pues parece que casi vive en una simulación controlada, ¿no? Bueno, hemos visto que han incluido partes de animación y hemos visto cambios bruscos, lo que decía yo de los glitch, ¿no? Que parece ahí como si hubiera una distorsión visual, los encuadres cerrados y la acumulación de cosas, pues parecían, pues, claro que hacen que el espectador se sienta también encerrado, ¿no? Como el personaje de la canción. Así que bueno, es un vídeo muy interesante, muy, muy interesante. Me ha gustado mucho. Así que amigos, espero que a vosotros también. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos,
Dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. 2 formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.